La celebración de la Santa Cena se hace
Dios dijo, y perdonar a esas personas
En todo tienen que aclarar cuentas, estar en paz con todos. Y aquí voy
Quitar toda maledicencia, el hablar mal. No nada más se refiere a las malas palabras como pape, pipo, pu, chache, chichochu. No, También al hablar mal se refiere no hablar como a Dios le agrada. Ay, hijo, es que eres un menso, un bruto. No creo que Dios nos hable así. Esa es su maledicencia. Estás hablando
Todos estos son requisitos para ser
Santiago 4:17. Ya terminamos con todos los requisitos en cuanto a lo que se refiere la dignidad, el agradar al Señor, todo. Pero también les dije que no podíamos andar en pecado. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver qué es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. Tengo que cumplir con todo esto, pero aparte no
aquí después de haber recibido a Cristo han fallado? Levanten la mano. Todos hemos fallado aún después de recibir al Señor. La diferencia está en que unos se arrepientan y otros no, unos se convierten y otros no. Si tú ya te arrepentiste de todo corazón, estás limpio en tu conciencia, en tus vestiduras, estás limpio de manos,
declaro que